Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Alessandra Crochet. En el video de hoy te mostraré cómo hice blusa a crochet. Es un patrón fácil y amigable que puedes adaptar muy fácilmente. La talla que estaré haciendo corre de pequeña a mediana, pero tú también puedes adaptarlo con tus medidas. Para este proyecto voy a utilizar 2 ovillos de hilo. Hago un nudo de inicio. Hago cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cadenas. Ahora aquí voy a ajustar la última cadena y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas más. Tomo la lazada y esa cadena que dejé ajustada ahí con mi dedo, ahí deslizo mi agujeta y hago punto alto. Tomo la lazada, paso a la siguiente cadena, punto alto. En la siguiente, punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar a la última cadena. Bien, he llegado aquí a la última cadena y en ella voy a hacer 3 puntos altos. Una cadena de separación, tomo la lazada en el mismo espacio de cadena, acá voy a hacer 3 puntos altos. Listo. Como puedes ver, en resumen he hecho 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Ahora voy a continuar trabajando en modo espejo, es decir, que por cada punto disponible que tengo acá, voy a repetir de este lado. Tomo la lazada, aquí tengo este punto, voy a deslizar mi agujeta y voy a hacer punto alto. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto. Al mismo tiempo voy dejando por dentro esta pequeña hebra de hilo. Tomo la lazada, aquí tengo este pequeño bucle y ahí punto alto. Y así voy a continuar punto por punto. Hice de este lado. Listo, aquí tengo la primera hilera. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas, acomodo mi trabajo, paso al punto que le sigue y punto alto. En el siguiente, punto alto. Así voy a continuar hasta llegar al espacio de cadena. Aquí, hasta este pequeño espacio. He llegado aquí al espacio de cadena y ahí es donde yo voy a trabajar el aumento. Tomo la lazada y en ese espacio yo voy a hacer 1 y 2 puntos altos. Una cadena de separación, tomo la lazada nuevamente en el mismo espacio, 2 puntos altos. Listo. Tomo la lazada y continúo trabajando punto sobre punto. Y aquí estoy finalizando la segunda hilera. A partir de aquí se repite exactamente lo mismo, hilera tras hilera. Subo con 3 cadenas, tomo la lazada, paso al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente,
punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al espacio de cadena. Listo, he llegado aquí al espacio de cadena. Una vez llegado aquí al espacio de cadena, voy a hacer el aumento. 2 puntos altos, una cadena de separación, tomo lazada en el mismo lugar, 2 puntos altos. Listo. A partir de aquí se repite punto por punto. Y listo, y aquí he finalizado esta hilera. Como te puedes dar cuenta, esto es lo que yo voy a repetir hilera tras hilera de un lado hacia otro hasta tener el tamaño ideal para cada talla. Yo voy a avanzar y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Listo, ya aquí he terminado la copa y desde la parte más ancha aquí tengo 16 centímetros y de largo 15. Esta copa que estoy haciendo corre a small, es decir, que es una copa que corre pequeña. Ahora lo que voy a hacer es trabajar todo este borde de acá. Hago una cadena de altura. Aquí tengo un punto alto acostado y voy a hacer medio punto. En el mismo espacio, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Medio punto. Al siguiente, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar de este lado. Cadena, ok. Listo. Así es como se ve. Una cadena en el primer punto, medio punto. Medio punto. Y así voy a continuar por cada punto disponible. Y listo. Y ahí he tejido el último punto. Hasta el momento así es como se ve. Ahora desde acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y voy a hacer punto alto. Hasta llegar aproximadamente a la mitad de la copa. Aquí tengo 17 puntos. Hasta la mitad de la copa, como te puedes dar cuenta. A continuación, a partir de aquí, voy a tejer 3 cadenas para dar altura. Acomodo mi trabajo, paso al punto que le sigue y voy a hacer punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así punto sobre punto. Y aquí estoy tejiendo el último punto. Nuevamente, 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, paso al punto que le sigue, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así, punto sobre punto. Y aquí estoy tejiendo el último punto de esta hilera. Subo con 3 cadenas, tomo lazada, paso al punto que le sigue, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así, punto sobre punto. Y aquí estoy tejiendo el último punto de esta hilera. Hasta el momento he tejido 1, 2, 3 y 4 hileras de puntos altos. Ahora a partir de aquí va a ser un poco diferente. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar hasta que al final me queden los 2 últimos puntos.
Ok, aquí ya tengo los dos últimos puntos y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto, pero no lo termino. Lo mantengo aquí en la agujeta. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo la lazada y paso por los dos. Y ahí ya tengo una disminución. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada. En el punto que sigue hago un punto alto, pero no lo termino. Lo dejo ahí a medias. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino. Lo mantengo ahí en la agujeta. Ahora tomo la lazada y paso por los dos juntos. Y ahí tengo una disminución. Tomo la lazada y a partir de ahí continúo trabajando punto sobre punto. Aquí estoy haciendo el último punto de esta hilera. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada, paso al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar hasta que al final me queden los dos últimos puntos. Ok, y aquí tengo los dos últimos puntos y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto y no lo termino. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto, no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, pues lo termino los dos juntos. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada. En el punto que le sigue hago un punto alto y no lo termino. Lo mantengo ahí a mitad. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo la lazada y paso por los dos. Continúo haciendo punto sobre punto hasta finalizar la hilera. Y aquí estoy haciendo el último punto de esta hilera. Si te das cuenta, estoy haciendo disminuciones al finalizar e iniciar, pero de este lado. Y aquí se va notando un poquito. Así yo voy a continuar hilera por hilera aplicando las disminuciones tal cual como les he ido mostrando y ya regreso. Ya he avanzado y desde acá tengo 16 centímetros. Ahora desde acá, de donde finalicé la última hilera, voy a hacer por todo este borde medios puntos hasta llegar a esta parte de acá. Una cadena de altura y medio punto. Medio punto. Y aquí en esta esquinita, medio punto. Voy a pasar a trabajar por acá. Dos medio punto por cada punto alto acostado. Mira aquí. Medio punto. Al llegar aquí a la copa, en este punto, donde nace este punto alto que está acá, ahí voy a hacer medio punto. Y a partir de ahí continúo haciendo medios puntos hasta llegar aquí. Y aquí estoy tejiendo el último punto. Así es como se ve. Listo. Ahora acá voy a hacer una cadena de altura y en este espacio medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Aquí tengo un punto alto, medio punto y medio punto. Subo una cadena y ahora voy a tejer acá en estos puntos. Medio punto. El siguiente, medio punto. Listo. Nuevamente una cadena y voy a trabajar punto sobre punto.
Así es como voy a estar haciendo hilera tras hilera. Medio punto, acomodo y nuevamente. Voy a avanzar y ya regreso. He avanzado y en total tengo 29 centímetros. Ahora voy a unir en la parte de atrás. Aquí voy a contar las 4 hileras que tejí de manera recta, punto sobre punto, y aquí voy a unir. Aquí me voy a acomodar todo bien. Entonces de aquí voy a contar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego aquí 1, 2, 3 y en el punto número 4 aquí unir. Paso al punto que sigue. Medio punto. En el siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y listo. Ya he unido. Ya que estoy ahí y he quedado acá del lado hacia adentro, entonces aquí mismo voy a trabajar lo que es la parte de la manga. Para ello voy a subir una cadena y este borde de acá voy a tejer medio punto por todo este borde. Recuerden que estos son medios puntos, entonces en cada espacio que yo tenga disponible, ahí voy a deslizar la agujeta y voy a trabajar medio punto. Acá. Y aquí voy a cerrar con punto deslizado. Muy importante contar aquí tus puntos que sean adecuados para la cantidad de cadenas que vas a dejar de separación. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a hacer aquí una cadena y en ese mismo punto voy a hacer medio punto. Las cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de separación voy a dejar 1, 2, 3 y 4. Y en el punto número 5, ahí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De separación 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente, medio punto. Así es como voy a distribuir. Si tú, por ejemplo, vas a dejar 5 cadenas, puedes dejar de separación 3 puntos de base en el siguiente medio punto. Todo va a depender de cuántas cadenas de separación aquí tú quieras hacer. Como yo estoy haciendo 7, estoy dejando 4 de separación y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar. 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de separación, 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente, medio punto por toda la vuelta. Ya he llegado aquí al final y aquí en el medio punto, punto deslizado. Aquí tengo 7 cadenas y voy a subir 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Ya que estoy ahí colocada en el centro, una cadena de altura en ese mismo punto, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Paso al siguiente espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Al siguiente espacio, medio punto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En el siguiente espacio, medio punto. Y así por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a cerrar la vuelta. 1, 2, 3, 4. Tomo la lazada, aquí tengo el medio punto, deslizo mi agujeta y hago punto alto. Esta es otra forma que puedes hacer para cerrar la vuelta. Tú puedes elegir cuál de las dos, o la anterior o esta, para cerrar tus vueltas. Para subir la siguiente, una cadena en el mismo espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Paso al siguiente espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente espacio, medio punto. Y mira qué bonito va quedando. Aquí te compartí dos formas de cómo puedes hacer para cerrar e iniciar la vuelta. Ambas a mí me gustan, pero te comparto las dos para que tú puedas elegir la que más te guste a ti. Voy a continuar repitiendo vuelta tras vuelta exactamente lo mismo. Voy a avanzar y ya regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí otra vez. He avanzado con la manga aplicando este punto. Ahora, el siguiente paso, aplicando este punto, aquí fue donde finalicé la última vuelta. Entonces voy a hacer punto deslizado hasta colocarme en el centro. Y listo, ahí está. Ahora ahí mismo voy a hacer 3 cadenas, tomo la lazada y voy a completar 3 puntos altos. Listo. Y si contamos las 3 cadenas, tendríamos 4 puntos. Tomo la lazada, ahora voy a pasar aquí al siguiente espacio. Recuerden que tengo aquí 7 cadenas, entonces voy a contar 1, 2 y 3. Y en la siguiente, que sería la cadenita del centro, ahí es donde voy a hacer 4 puntos altos. Listo. Tomo la lazada, paso al siguiente y repito exactamente lo mismo. Así. Voy a continuar por toda la vuelta de mi manga, repitiendo lo mismo. Y aquí, bueno, aquí estoy finalizando la vuelta. Aquí recuerden, tengo las 3 cadenas con las que inicié y en la tercera cadenita voy a hacer punto deslizado. Listo. Subo la siguiente con una cadena. En ese mismo punto voy a hacer medio punto. Paso al siguiente punto, medio punto. Y así voy a continuar por toda la vuelta. Medio punto por cada punto disponible.
Y para cerrar esta vuelta, aquí hago punto deslizado. Listo. Ahora, el siguiente paso es aplicar disminuciones para que aquí la manga me quede un poco más ajustada. Para eso lo que voy a hacer es contar cada motivo y la cantidad que me dé la voy a multiplicar por 4 y el resultado voy a buscar un número que sea dividido entre esa cantidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo aquí tengo 17 motivos como estos y en cada motivo hay 4 puntos. Entonces, 17 por 4 me da 68. Ahora, ese 68 yo voy a buscar un número que se pueda dividir con él. En mi caso es el número 8. Entonces, lo que yo haré ahora es lo siguiente. Voy a subir con una cadena aquí en el primer punto. Voy a hacer medio punto. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a aplicar una disminución. Un punto y no lo termino. Paso al siguiente punto, pero no lo termino. Lo tengo aquí los dos juntos y lo finalizo los dos juntos. Nuevamente, ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de esos 8 puntos voy a aplicar una disminución. Hago un punto, no lo termino, paso al siguiente punto y ahora lo voy a terminar los dos juntos. Y así. En conclusión, cada 8 puntos voy a aplicar una disminución. 8 puntos, una disminución. 8 puntos, una disminución por toda la vuelta. Y aquí voy a cerrar con punto deslizado. Subo la siguiente, una cadena de altura, en el mismo punto voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego de los 7 puntos voy a hacer una disminución, hago un punto y no lo termino, paso al siguiente, hago un punto y no lo termino y ahora lo termino los dos juntos. Y esta es la repetición que voy a hacer por toda esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí me quedan los dos puntos para hacer la disminución. 1 y 2 puntos y ahora lo termino los dos juntos. Y así voy a continuar por toda la vuelta. 7 puntos, una disminución. 7 puntos, una disminución. Y cierro la vuelta con punto deslizado. Voy a hacer una vuelta más con disminución. Subo una cadena y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora una disminución. Hago un punto, no lo termino, paso al siguiente y ahora lo termino los dos juntos. Repito lo mismo, 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una disminución.
Esta es la repetición que voy a hacer por toda la vuelta. 6 puntos, una disminución, 6 puntos, una disminución, hasta finalizar. Y cierro la vuelta con punto deslizado. Voy aquí a cortar la hebra de hilo, aseguro muy bien y este mismo proceso que he realizado con esta manga la voy a repetir en la otra manga. Miren ahí cómo quedó con las disminuciones. Bien, por acá tengo la otra manga avanzada también. Miren ahí, exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es colocarla de esta manera para pasar a trabajar lo que es el largo. Bueno, hasta este momento así es como se ve. Por el momento voy a poner un marcador aquí desde el centro de la copa a la siguiente copa. Ahí está, ahí, listo. Por ahora lo voy a poner así. Bien, ya que he colocado aquí el marcador, entonces voy a empezar a trabajar desde la parte de atrás aquí, todo el borde. Voy a unir aquí y voy a tejer medio punto. Paso aquí a donde tengo este espacio de punto alto y voy a tejer 1 y 2 medio punto. Paso al siguiente y 1 y 2 medio punto. En el siguiente 1 y 2 medio punto. Y así voy a continuar. Ahora ya he avanzado. Ahora aquí entre copa y copa voy a dejar un pequeño espacio. Acá de la copa voy a dejar 9 puntos y de igual manera de este lado. Ahora, desde aquí para pasar a la siguiente copa voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahora, aquí voy a contar los 9 puntos de esta copa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el punto que sigue voy a unir con medio punto. Y listo, así es como se ve. Voy a continuar de este lado tejiendo punto por punto. Todo este borde acá. Al llegar aquí donde están los puntos altos acostados, ahí voy a tejer por cada punto acostado 2 medio puntos. De la misma forma como lo hice de este lado. Y aquí estoy por finalizar esta hilera. Listo. Ahora para subir la siguiente, puede ser 1, 2 y 3 cadenas. Voy aquí a acomodar mi trabajo, tomo la lazada y por cada punto voy a hacer un punto alto. Listo, y he finalizado esta hilera, así es como se ve. Ahora para subir la siguiente, 1, 2, 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más una cadena de separación. Tomo la lazada, aquí de base voy a dejar un punto y paso al siguiente. Una cadena de separación, tomo la lazada, dejo un punto y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre de base y paso al siguiente. Una cadena,
un punto libre y paso al siguiente. Y así será esta hilera. Una cadena, un punto libre y en el siguiente, hasta finalizar. Una cadena, un punto libre y ya para finalizar, punto alto. Para subir la siguiente, 3 cadenas, acomodo mi trabajo aquí en el espacio de cadena, voy a tejer punto alto, arriba del punto alto, un punto alto y así por toda esta hilera. Por cada espacio, punto alto, arriba de el punto alto anterior y así voy a continuar. Okay. Ya aquí estoy finalizando esta hilera. Recuerden que aquí tengo 4 cadenas. Unas que se cuenta despacio, ahí voy a hacer un punto alto y luego cuento 1, 2 y en la tercera cadenita deslizo mi agujeta y hago punto alto. Y ahí queda por finalizada esa hilera. Para subir la siguiente hago 1, 2, 3 y 4 cadenas, acomodo mi trabajo, dejo una de base de separación y paso al siguiente y hago un punto alto, una cadena de separación, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto, una cadena de separación, dejo un punto de base libre y paso al siguiente. Y así es como voy a hacer toda esta hilera. Bien, ya aquí voy a finalizar esta hilera, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto y así es como se ve. Entonces, si te puedes dar cuenta, estoy haciendo repeticiones de 2 hileras. Hilera 1, hilera 2, hilera 1, hilera 2. Y así sucesivamente hasta tener el largo deseado. Y este es un punto muy importante porque lo puedes dejar tipo crop top, lo puedes dejar tipo blusa larga o intermedio, que te lo puedas poner con un pantalón talla alta y así puedas variar. Yo voy a avanzar haciendo esas mismas repeticiones y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Y listo. Como puedes ver, este es todo el largo que he tejido. Lo he dejado intermedio, ni muy largo ni muy corto. Con este largo le doy 2 opciones a la persona que se lo va a poner. Lo puedo utilizar tipo top, lo puedo utilizar tipo blusa con pantalón o falda talla alta. Bien, ahora el siguiente paso es que desde acá, donde finalicé la última hilera, voy a trabajar todo este borde que corresponde a la espalda. Desde acá voy a hacer una cadena de altura y acá tengo un punto alto acostado y en ese espacio voy a tener 1 y 2 medio puntos. Paso al siguiente, 1 y 2 medio puntos. En el que sigue, 1 y 2 medio puntos. Y así voy a continuar distribuyendo medios puntos por todo este borde. Ok, y listo. Y este sería el último medio punto. Muy importante que acá los puntos sean número impar por la siguiente razón. Voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como punto alto más una cadena de separación. Voy a acomodar aquí mi trabajo. Esta, tomo lazada, dejo un punto de base y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre y paso al siguiente. Y así voy a trabajar punto libre y paso al siguiente.
Y aquí estoy finalizando, me quedan los dos últimos puntos, dejo uno libre y en el siguiente punto alto y listo. Para que no te falten puntos, como te dije anteriormente, la hilera de medios puntos acá debe de ser número impar. Ahora voy aquí a cortar la hebra de hilo para pasar a trabajar el mismo proceso pero de este lado. Listo, ya he trabajado ambos laterales y así es como se ve. Ahora desde acá voy a trabajar todo el borde con medios puntos hasta llegar aquí para poder unir. Voy a hacer una cadena de altura y arriba de este punto medio punto. En el espacio de cadena medio punto. Arriba el punto, medio punto. En el espacio de cadena medio punto. La idea es hacer por todo el borde medio punto para que quede con un acabado bien bonito y visiblemente se vea bien. Bueno, ya he avanzado un poco, así es como se ve al llegar aquí a la manga. Por la parte de detrás voy a unir así y continúo tejiendo medios puntos. Bien, ya he avanzado todo este borde. Ahora al llegar aquí a la copa voy a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar aquí a donde yo puse el marcador. Al llegar aquí voy a retirar el marcador y desde acá, desde la parte del centro de la copa, voy a hacer medio punto. Ahora voy a pasar a la siguiente copa de igual manera en el centro y voy a hacer medio punto. Ahí está. Y a partir de ahí continúo tejiendo medios puntos por cada punto disponible. Y ahí automáticamente, como puedes ver, quedan unidas las dos copas y queda este bonito diseño en el centro. Voy a continuar tejiendo por todo el borde medios puntos de igual manera como lo hice de este lado. Ya para finalizar, punto deslizado. Y listo, aquí voy a cortar la hebra de hilo. Aseguro muy bien. Y así es como se ve por todo el borde. Para hacerles un resumen, inicié desde acá haciendo medios puntos, todo el borde por la copa, uní acá y desde acá continué todo el borde, medios puntos. Cuando llegué acá, continué tejiendo todo este borde de la parte de abajo acá, todo este borde de medios puntos también. Y listo. Ahora, para sujetar aquí en la espalda, tenemos dos opciones. Podemos utilizar un cordón adicional o podemos tejer una tira de cadenas con el mismo hilo. Simplemente hacemos cadenas que queden bastante largas para que se pueda entrelazar de un lado hacia otro. También se puede utilizar un cordón como este que haga contraste con el color de hilo con el cual trabajamos. Todo es opcional, buscarle la forma para lo que son nuestro blusa a crochet finalizada. Así es como ha quedado. Espero que les haya gustado el video. Recuerda que yo te comparto el proceso de cómo creé este patrón
pero tú con el nivel de habilidad que tengas puedes lograrlo. Lo importante es disfrutar del proceso y lograr el resultado. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.